Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido nuevamente reunirnos el día de hoy en tu presencia. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas, que visites cada una de nuestras almas, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Y hoy queremos pedir la intercesión de San José, de nuestro querido Padre San José, custodio de la Sagrada Familia. Queremos pedirte que intercedas por todos los padres del mundo, que eduquen a sus hijos en el amor de Dios como tú lo hiciste, que les enseñes a escuchar tu palabra y a vivir según tu voluntad, que junto a sus esposas les brinden un hogar donde el amor y el respeto sea el pan de cada día como en la Sagrada Familia, que nunca les falte la salud y el trabajo digno para llevar el sustento necesario a sus casas, que sepan disfrutar de los momentos de alegría y de tristeza y que al final del recorrido en esta vida se vean acompañados por el amor de los suyos. Y hoy pedimos intercesión del Espíritu Santo para que guíe cada una de las palabras, de las intenciones y de todas las acciones de David Jolón, que hoy va a presentar su testimonio de vida para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Y nos quedamos con la intercesión de nuestra Santísima Madre para que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, David, bienvenido. Y le dejamos los micrófonos. Gracias. Gracias. Buena tarde y buena noche allá en Inglaterra. Que Dios les bendiga a todos. Una bendición tremenda saludarles en esta preciosa tarde lluviosa en Ciudad de Guatemala. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados a esta plataforma Zoom. Es una bendición poder narrarles a ustedes lo bueno y maravilloso que Dios ha sido en mi vida. Como ya lo escucharon, mi nombre es David Jolón. Tengo 40 años de vida, que por cierto no creí llegar a los 40, bendito Dios. Este mes de julio voy a llegar a 41 años de vida y es una tremenda bendición. De verdad, yo estoy viviendo tiempos extras. Yo tendría que estar muerto hace 23 años. Dios me dio una oportunidad nueva de vida y gracias a Dios la estoy aprovechando al máximo. Contarles que soy el menor de 5 hermanos. 2 han partido a la presencia de Dios y 3 que estamos, gracias a Dios, vivo. Casado desde hace 15 años, el 15 de julio voy a cumplir 15 años de casado. Alegre, el matrimonio le dio otra visión a mi vida. Hoy puedo celebrar desde hace 14 años el Día del Padre. Soy padre de una niña que va a cumplir 14 años el día viernes 25 de junio. En Guatemala celebramos el Día del Padre el Día del Maestro, y es una bendición tremenda porque el otro año tenemos Purum, ¿verdad? Tenemos fiesta de 15 años y estoy viviendo una etapa preciosa en mi vida. Creo que estoy en una etapa medio adulta, ¿verdad? Entrando en achaques de las 4 décadas y tratando de vivir mi vida al mil por uno. Tengo un niño de 9 años también, que es esa adrenalina pura para mi vida, es esa insulina para levantarme. Ya les voy a contar en su momento. Solo tal vez me confirma
mi hermanita cuánto tiempo tengo, porque yo me pico y le entro a las 3 horas que me habían dado del inicio. Oyen. 45 minutos sería y para después terminar con una oración, ¿no? Ok, ok. Gracias, hermanita. Perdone ahí, pero este Eric solo me dijo, dale 3 horas hasta que te canses. Entonces, así le voy a dar yo. Soy originario del mejor lugar de Guatemala, el lugar más hermoso que hizo Dios, la zona 5 en Ciudad de Guatemala, un lugar paradisiaco aquí en Guatemala que le decimos la Limonada. Gente bien amable, gente bien caritativa, gente que ayuda a las personas a que sean desprendidos de sus cosas, a que ofrenden aquí con nosotros. Está cerca del Estadio Nacional Mateo Flores, hoy conocido como Doroteo Guamuchi. Quien conoce, a un lado izquierdo está nuestro residencial. Tenemos ahí, ahí se mira toda nuestra plenitud. La zona 5 fue considerada la primera zona roja en Guatemala. Un lugar peligrosísimo, tremendamente peligroso, que tiene entrada por la 15 de agosto y tiene salida hasta por un lugar que Eric conoce bien, que se llama El Esfuerzo, el Edén, del otro lado de la zona 5. Y mire, me recuerdo bien que yo tenía 6 años cuando le pregunté a mi mamá 3 cosas. Primero le pregunté por qué papá no me quería. Y segundo le pregunté a mi mamá por qué papá nos trataba como nos trataba. Y la tercera cosa le pregunté por qué no se había alejado de mi papá. Tenía 6 años y no podía comprender algunas cosas en mi vida. Quiero contarles que nosotros vivíamos en una champita, una casa hecha de nylon, láminas picadas. Me recuerdo que dormíamos en un cartón porque no teníamos dinero para comprar una cama. Me recuerdo que pagábamos 5 o 10 centavos para ir a un baño público porque no teníamos agua potable. Me recuerdo que no teníamos más que una bolsa donde guardábamos las pocas pertenencias que teníamos. Pero fíjese que eso no era lo complicado, eso no era lo difícil. Lo difícil era que había un padre alcohólico y drogadicto, un padre que se quedaba tirado en las calles de la zona 5, un padre que muchas veces vi cómo cerraba los ojos a golpes de mi mamá, un padre que muchas veces salió de sus labios a decirnos que un hijo era la maldición más grande que el ser humano podía tener, que cuando un hijo llegaba a la vida de alguien, esa vida se destruía. Y entonces con todo ese repertorio complicado de papá, yo a los 6 años le pregunté a mamá por qué papá no nos quería. Cuando llegaba un día como estos, del Día del Padre, yo quería abrazar a mi papá. La suela del zapato de mi papá se pegaba en mi pecho. Yo recuerdo que mi padre agarraba los alambres eléctricos, hacía una trenza y con esa nos pegaba en la espalda. Tengo en mi espalda cicatrices donde muchas veces mi papá abrió mi espalda reventada de tanto golpe que me daba, porque papá decía que nosotros los hijos habíamos arruinado su vida. Me recuerdo que unos días antes de que yo le preguntara a mi mamá el por qué mi papá era de esa manera, yo entré a la casa y me recuerdo que era una época de diciembre. Yo espero en Dios que usted nunca haya aguantado hambre, pero cuando uno tiene mucha hambre, la boca del estómago, como le decimos nosotros, duele mucho. Y miren, yo me recuerdo que mi mamá me decía que la única forma en que el hambre podía quitarse era dormir, y en efecto, durmiendo, pues se quitaba, pero al despertar volvíamos a sentir la misma sensación de hambre. Quiero contarle que todos nacemos con un propósito en esta tierra, todos tenemos un propósito especial. Y yo tenía un propósito en mi vida. Quiero contarles, antes de seguir avanzando, que cada vez que mi mamá resultaba embarazada, papá le pegaba o la llevaba a lugares para abortar. Cuando estaba embarazada de su cuarta gestación, sucede uno de los milagros tal vez inexplicables para nosotros. Hoy que yo ya miro que hay doctores por ahí oyéndonos, tal vez nos pueden dar una explicación médica, pero quiero contarle que cuando mi mamá estaba embarazada de su cuarta gestación, papá entra a la casa, empieza a golpear a mi mamá empieza a sangrar, la llevan a un hospital donde le diagnostican un aborto prematuro a los 4 meses de embarazo. Mi madre pasa un par de días en el hospital, pero con las mismas molestias. Los médicos deciden realizar un ultrasonido y en el ultrasonido le dan la noticia más impactante de su vida, que aún en el vientre de mi mamá había otro hermoso bebé. Usted ya se imagina quién era ese otro hermoso bebé.
Quiero contarle que yo era gemelo. Mi hermano gemelo se viene a los 4 meses de embarazo y los médicos decían que era imposible que yo me quedara. Si estoy mal, pues me corrige la doctora. Los médicos idénticos vienen en una misma bolsa. La bolsa se rompió, yo me quedo en la bolsa y los médicos no decían que yo podía sobrevivir. Bajo todos los pronósticos, nazco un 14 de julio del año 80, pesando 12 libras, un niño totalmente hinchado, con la pierna izquierda destruida, polio al nacer. Los médicos dijeron, no va a volver a jugar, no va a caminar, no va a tener ningún movimiento. Pero nuevamente, ese Dios que tenía un propósito para mi vida, hace un segundo milagro en mi vida. Empiezo a caminar desde los año y medio y hasta el día de hoy no lo he dejado de hacer. Y como dice mi hijo, camino algo chueco, pero camino todavía, gracias a Dios. Y miren, juego fútbol. Hoy pues por la edad ya no mucho, pero juego fútbol. Me encanta el fútbol. Y miren, Dios tenía planes perfectos para mi vida. Yo recuerdo navidades donde no había un plato de comida en nuestra mesa. Mamá hacía un trozo de madera y le ponía 4 tapitas al lado y ese era el mejor juguete que yo tenía. Me recuerdo que escuchaba a la gente decir que de ese lugar nada productivo podía salir, que de ese lugar solo habían ladrones, drogadictos, prostitutas, gente que no podía cambiar su vida. Bendigo a Dios por haber nacido en el barrio de La Limonada, por haber nacido en un barrio pobre, por haber sufrido lo que yo he sufrido. Hoy agradezco a Dios. Antes no le agradecía a Dios. Al contrario, tenía un pleito fuerte con Dios. Me recuerdo que cuando mi mamá me cuenta la historia de mi vida, me cuenta que papá a los 15 años se había muerto mi abuelita, o sea, la mamá de él, y que él nunca había conocido quién era su papá. Que cuando su papá se enteró que estaba embarazada, mi abuela la abandonó y entonces no sabía quién era su papá. Quedó huérfano a los 15 años y por eso era que mi papá era así. Quiero contarle que lamentablemente los maltratos físicos y verbales eran demasiados, demasiado golpe, demasiada palabra hiriente para nuestras vidas, que me hacen tomar la primera decisión mala en mi vida. He tomado muchas malas decisiones y cometo mi primera mala decisión. Decido que me quiero ir de mi casa, que no quiero estar en mi casa, y me recuerdo que decido huir de mi casa a los 8 años. Y cuando iba para afuera de mi casa, había un grupo de muchachos en la esquina de mi colonia y me recuerdo que se acercó uno y me dijo, mira David, ¿para dónde vas? Y yo les dije, miren, me fui de mi casa. Imagínense, 8 años, no sabía ni lo que estaba diciendo. Y ellos me dicen, mira, no te podemos dejar ir. Es peligroso en la noche, mira esto y el otro. Pero miren, me recuerdo que ya el plan estaba para ellos. Yo no sabía. Me dicen que me quede en la casa donde ellos me van a dejar, pero que mire lo que mire, oiga lo que oiga, no vaya a decir nada ni vaya a meterme a contar nada. Me meten a una casa y me recuerdo que conozco un colchón, no sabía que era un colchón, pues como un perrito me ponen en el suelo un colchón y empiezo a dar vueltas alrededor del colchón, conociendo el colchón porque no sabía que era un colchón. Y me acuesto y siento lo delicioso de un colchón. Había dormido 6 años en un cartón, pues no sabía que era tener un colchón. Pero me recuerdo que cuando estoy acostado me empiezo a dar cuenta que como que los muchachos se dedicaban a la mudanza porque estaban entrando refris, estufas, televisores. Miren que estaban entrando un montón de cosas, entraban como que eran joyeros porque entraban cadenas, entraban relojes, y que la iban para adentro con un montón de cosas. Y eso me llamó la atención. Pero también me llamó la atención que había una mesita donde ellos se ponían y cada vez que salían de la mesita estaban bien contentos. Yo quería ser feliz también. Lo que no sabía es que esta mesita contenía drogas. Ahí estaban todas las drogas de la pandilla. Y entonces me recuerdo que al otro día temprano me despiertan para decirme que me tengo que ir de la casa. Y entonces vengo y le digo yo al que estaba al frente que yo no me quiero ir de la casa, que yo quiero ser parte de ellos. Segunda decisión mala. Sabe, hermano y hermana, cuando uno no tiene esa guianza del Espíritu Santo, cuando papá y una familia no está consagrada a Cristo, uno está en busca de la felicidad y como decimos acá, cualquier bus nos lleva. Tenemos la oportunidad de no tener una decisión propia. Y me recuerdo que aquel me dice, mira, la única forma de quedarte con nosotros es metiéndote en la pandilla. Quiero contarles que en aquel tiempo la pandilla era una de las pandillas más fuertes en mi colonia y me recuerdo que
que ellos estaban formando la primera camada o el primer grupo de niños sicarios. Me recuerdo que me dicen que si quiero formar parte, y pues yo lo que quería era ser feliz y me decido meter a este grupo. Me formo dentro de la primera camada de niños sicarios en la zona 5. Me empiezan a enseñar a manejar un arma, me empiezan a enseñar a consumir drogas. Aprendo a consumir todo tipo de drogas habidas y por haber en el momento, desde un puro de marihuana hasta un grillo de cocaína. Empiezo a consumir pegamento, thinner. Miren, empiezo a meterle a mi cuerpo tantas cosas, tratando de olvidar aquel daño y aquel maltrato físico y psicológico de papá. Quiero contarles que el último año, estando en mi casa, papá empieza a golpear a mi mamá, yo me meto a defender a mamá. Y me recuerdo que papá me empieza a agarrar la cabeza y me la estrella contra la pared. En una de la que él agarra había un clavo que medía 2 centímetros más o menos y se incrusta en mi cabeza. Yo tengo la cicatriz en mi frente donde el clavo entró, y me recuerdo que cada vez que me miraba en el espejo recordaba que la herida la había hecho papá. Aquel miedo que yo le tenía a papá cambia a odio, a resentimiento. Me recuerdo que de pequeño soñaba con ver a mi papá muerto, soñaba con verlo alejado de nuestras vidas. Pero miren, empiezo a ver que mi mamá no lo dejaba y eso me llenaba de rabia, saber que mi mamá sufría porque mi mamá nos daba de comer, mi mamá planchaba y lavaba ajeno. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero es la mujer más sabia que yo he conocido. Mi mamá siempre me decía que tenía que respetar a papá. Mamá siempre me decía que algún día Dios iba a cambiar mi vida y yo me reía. ¿Sabe? Llegué al punto de que empecé a consumir cada vez más fuerte. A los 11 años ya sangraba de la nariz, mis 2 fosas nasales se perforaron de tanta cocaína. Miren, me limpiaba la nariz y era más lo que tardaba en limpiarme que empezar a consumir. Una noche mamá entra, me mira con la cara llena de sangre, me empieza a limpiar y miren, lo único que yo deseaba era seguir consumiendo y olvidar lo que mamá y lo que mi papá, según yo, me habían hecho. Me recuerdo que una noche despierto bien drogado y empiezo a escuchar una voz que me decía que había que matar a papá. Me recuerdo que agarro un machete y busco a mi papá para matarlo. Caigo por primera vez preso, me llevan preso por intento de asesinato. Y miren, empiezo a estar en las cárceles para menores, caigo 6 veces preso después, acusado del mismo delito. Intento quitarle la vida a mi papá en repetidas ocasiones. Y me recuerdo que cada vez que estaba en la cárcel, mamá siempre llegaba. No había un día de visita que mamá no llegara. Y mamá cada vez que me miraba me decía, hijo, Dios puede cambiar su vida. Dios puede hacer algo en usted. Y yo le decía, mire, mamá, si va a venir, no me hable de Dios. Saben, había tanto odio en mi corazón, tanto desprecio a Dios, que en su momento, estando en la pandilla, yo empecé a tener mucho poder. Yo me recuerdo que a los 15 años me nombraron jefe de una pandilla de más de 72 jóvenes. Hay un lugar allá en la zona 5 que le dicen el Mercado del Tierrero. Por ahí, en todo ese lado de por ahí, había una de las pandillas más fuertes que estaba en ese tiempo. Y miren, me recuerdo que me dan 2 escuadras, me dan el poder de decidir en muchas cosas. Y entonces me creo la última Coca-Cola del desierto. Creo que puedo hacerlo lo mejor. Me convierto en un estratega. Pensaba, analizaba cómo llevar más dinero a la pandilla, cómo vender drogas, cómo hacer tantas cosas. Y miren mi vida destruida. Empiezo a darme cuenta de que también Dios era culpable de la vida que nosotros llevamos. Empiezo a meterme a las iglesias católicas, evangélicas, asalto al pastor, asalto al sacerdote, me llevo bocinas, teclados, me llevo cofres de la ofrenda, hago estragos y miren, empiezo a hacer mucho daño a mi iglesia, empiezo a hacer daño según yo a Dios. Pero me recuerdo que en ese lapsus, estando en la cárcel, me nombran jefe de sector también. Tenía 27 grupos a mi cargo, a los cuales yo les iba a dar meeting, le llamamos nosotros. Miren, Dios me ha dotado, y así lo creo firmemente, con un don y un talento que es poder hablar. Como me decía mi mamá, vos tenés la casaca, ¿va? Yo tenía la verba para poderle hablar a la gente y poder convencer a las personas. Mire, era tan bueno para hablarle a la gente que la gente no había necesidad de saltarla. Yo le decía, mira vos, te conviene mejor que nos den las cosas, te podemos hacer daño, no te queremos lastimar. Y mire, la gente pues así por las buenas nos daba las cosas. Tenía el don de enseñarles porque desarmaba una pistola, la armaba y les enseñaba cómo hacerlo.
Miren, era tanto mi talento que dirigía 27 grupos, andaba con 2 escuadras en mi espalda, andaba en buenos vehículos. Y miren, mi vida se destruyó. Yo no tuve infancia, no tuve adolescencia. Tuve que salir a las calles desde muy temprana edad y eso hizo que mi vida se convirtiera en un total desorden. Quiero contarles que para ese tiempo, mamá estaba en una comunidad que bendigo en el nombre de Jesús en la zona 5, que era la comunidad San Pedro Apóstol, de nuestros hermanos Sanjay aquí en Guatemala. Y miren, empiezo a verla, mi mamá llegar cada día a hablar de Dios y empieza a llevar unos hermanos a la casa que oraran por mí. A mí me caía mal eso, que la gente se pusiera a hablar sola por mí y se pusiera a hablar y a mí me enojaba. Cuando yo los miraba en la puerta, me salía por la ventana y me iba. Yo no quería escuchar a nadie. Pero como siempre hay alguien que Dios usa, le digo, mire, cuando esté dormido, ore por él. Ahí no le va a hacer, cuando esté dormido, agárrelo y ora por él. Entonces venía mi mamá y cuando yo estaba dormido se acercaba a orar por mí. En una de esas tantas yo estaba dormido y siento en mi frente que me apachaban y oía unos gritos, ¿verdad? Entonces abro mis ojos, miro a mi mamá casi encima de mí, gritando, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, y puchiga, me asusto. Y le digo, mire, mamá, ¿qué le pasa, va? Y me dice mi mamá, es que un día vos vas a predicar la palabra de Dios. Me empiezo a reír y le digo, mire, mamá, usted está loca, eso no va a pasar. Yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios no fue hecho para nosotros los pobres, eso no puede pasar en mi vida. Me recuerdo que la última vez que yo caí preso, había un operativo, yo para aquel tiempo había conocido a unas personas, esas personas se dedicaban al secuestro de gente y me ofrecen el trabajo de mi vida, me dicen, miren, usted tiene la pandilla, tiene los elementos, nosotros tenemos las armas, busquemos a la gente, ustedes la secuestran, hacen el trabajo y mitad mitad con lo que nosotros digamos. Miren, me convierto en el negociador de una banda de secuestradores, empiezo a hablar, pedía cantidades por la gente, aquel niño que anduvo descalzo empezó a tener exorbitantes cantidades de dinero. En un hotel capitalino una noche logramos juntar más de 350,000 quetzales, mujeres, drogas, miren, armas de grueso calibre. Yo creía que la había hecho, creí que ese era el don más importante que yo tenía, ¿verdad? El tener el poder de poder decidir en la vida de la gente. Me David, yo creo que se te cortó. ¿Te estás por ahí? Pensé que había sido yo. Bueno, todos los que andan por ahí, vamos a tratar de que él retome la señal, pero mientras tanto, pues vamos a esperar un ratito. Ok, muy bien. Se pone música de fondo como al inicio. Lo que se conecta. Sí, pienso. Esa Es que tan aquí está lloviendo bastante. escuchando. Sí, está lloviendo mucho con tormenta. Bueno, los que estamos en Guatemala sabremos, en la capital ahorita. Seguramente por eso. Da.
Mil disculpas a todos, pero con las lluvias que están cayendo en Guatemala, me dice David que se le fue la luz, pero que ya ahorita va a conectar. No lo veo. David, sí. ¿Estás por ahí, David? Ahí está, ya lo vi. Ya lo vimos. Ya vino David. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, David. Qué emoción. Perdón, se nos fue la señal, se fue la luz, se apagó el router y... Ay, pero aquí estoy. Sí, no te Ahorita, preocupes, no te preocupes. Gracias. perdón, aquí estamos nuevamente. Sí me escuchan, sí me miro bien también por ahí. Sí, 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 nítido, Sí, se nítido. escucha, ¿sí? ¿Calidad? Bueno, estamos nuevamente, perdón por la interrupción, pero estaba en mi computadora, entonces me tocó hoy quedarme en mi celular en lo que se reactiva toda la actualización de la computadora. Pues contarles, me quedé ahí por cuando estaba ya en esa vida que fue de demasiado estrago en mi vida. Me recuerdo que una de las últimas noches en las que pude pasar fuera de mi casa, me recuerdo que estábamos en medio de un secuestro. A mí me dicen que me van a dar un trabajo y pues me emocioné. Era una cantidad algo fuerte la que nos iban a dar. Y me recuerdo que empiezo a buscar la forma de poder hacer el trabajo. Y yo quiero que no olvide este pedacito de mi testimonio porque es con el que cierro mi testimonio. Me recuerdo que un 10 de julio del año 96, a mí me captura la policía. Cuando yo estoy en la cárcel y recibo la primera carencia ante la justicia en Guatemala pedía por mi vida 45 años de cárcel. Estaba acusado de asesinato, de secuestro, de agrupación de pandillas, portación de arma militar
Y miren, me recuerdo que cuando yo escuchaba que decían que eran 45 años de cárcel por mi vida, yo sentía que el mundo se me iba a terminar, se me iba a acabar. No podía caber en mi mente que iba a estar 45 años preso. Pero todo en la vida, bueno o malo, tiene una consecuencia. Todo lo que usted haga, bueno o malo, tiene una consecuencia. Me recuerdo que cuando estaba en la cárcel, mi mamá llegaba a verme y me decía, mira, hijo, ¿qué has hecho con tu vida? Mira cuántos años tenés y dónde estás metido. Te quieren tener toda tu vida aquí metido, preso. Y miren, yo recordaba, ¿verdad? Que siempre había tenido sueños en mi vida, pero fruto de todo lo que yo estaba haciendo, pues no se estaban cumpliendo en mi vida, no se estaban haciendo realidad en mi vida. Y me recuerdo que una tarde en especial estaba yo en la visita y miro a mi papá de lejos. Yo no podía ver a mi papá, era un odio el que tenía hacia mi papá. Y de repente yo lo miro de lejos y le digo yo a mi mamá, mire mamá, le digo yo, ¿qué hace ese hombre acá? Y me dice mi mamá, es que mira, te quiere decir algo. Me recuerdo que le digo, mira, yo no quiero oírlo, yo no quiero saber nada de él, por culpa de él yo estoy acá. Y mi madre, que era la única mujer a la que yo escuchaba y a la que le tenía un poco de respeto, me ruega que escuche a mi papá. Me recuerdo que mi papá se acerca y escucho a mi papá decirme que había conocido a Dios y yo me empecé a reír. Me dice, mira, yo conocí a Dios. Dios cambió mi vida. Y yo me empecé a reír y dije, oh, ¿cómo este hombre me puede decir de que había conocido a Dios? Después que este hombre nos golpeaba, nos trataba mal, nos hacía daño, ahora nos viene a decir que ha cambiado su vida. Yo dije, este es un mentiroso, esto no es así. Y me recuerdo que mi papá a la siguiente visita ya no me habló, sino se mantenía orando por mí de lejos, y a mí no me gustaba que él orara por mí, no me gustaba que nadie orara por mí. Pero me recuerdo que una tarde de esas que muchas veces uno no entiende, como las de hoy, una lluvia tremenda aquí en Guatemala, recuerdo que eran como las 5 de la tarde cuando dicen mi nombre y me dicen que hay libertad para mi vida. 1 año y medio después iba yo para afuera. Por falta de pruebas, ya va a entender usted este pedacito, porque con esto termino mi testimonio. Me recuerdo que salgo de la cárcel y estando fuera de la cárcel, estuve una semana encerrado en mi casa, no quería salir. Me recuerdo que estando en mi casa, empieza a pasar un fenómeno que yo bendigo que pasa en nuestra iglesia. Es que nosotros los católicos somos necios. Por naturaleza somos necios. Y me recuerdo que había una hermana preciosa que yo le digo de apodo la hermana Mosquito, porque usted sabe que los mosquitos son muy insistentes, hasta que no lo pican no se quedan tranquilos. Y me recuerdo que una tarde, como eso a las 5 de la tarde, un día lunes, escucho la puerta de mi casa. Pero mi casa no cree usted que era una mansión grandota, una casita estilo semaco, todo bajo un techo, ¿verdad? Daba una vuelta, comedor, cocina, ahí estaba todo junto, era en un mismo cuarto. Y me recuerdo que me volteé a ver mi mamá y me dice, ¿quién estará tocando? Yo le digo, mamá, saber, le digo, no les abra. Y de repente abre la puerta y se escucha una vocecita y le dice, mire, se encontrará el hermano David. Y entonces mi mamá me voltea a ver, yo le hago así, yo no estoy, no sé ni quién es. Y empieza mi mamá a decirle que mire, que disculpe, pero no está, y cerró la puerta. El día martes volvió a llegar la hermanita Mosquito y empezó a preguntar nuevamente, ¿estará el hermano David? Y yo le hacía a mi mamá señas que no, o sea, yo no quería saber de él. Y entonces mi mamá le tuvo que volver a decir que no estaba ahí. El día miércoles pasó lo mismo, el día jueves pasó lo mismo, y entonces le dije yo a mi mamá, mira mamá, si esta persona no deja venirme a buscar, yo voy a salir y le voy a dar una asustadita, porque yo no, para empezar le dije, yo no soy hermano de nadie, solo que mi papá haya pasado por algún lugar y yo no me haya enterado, pero yo no soy hermano de nadie, ella no tiene por qué decirme hermano ni, yo ni la conozco. Y mi madre me dice, mira, fíjate que por lo que entiendo, me dice mi mamá, yo creo que ella te quiere llevar a la iglesia. Y yo me empecé a reír y le dije, ay Dios, como dice mi hija, mi gorda, no sabe ni a quién está queriendo llevar a la iglesia, está loca. Pero fíjese que sabía bien a quién estaba invitando a la iglesia. Quien no sabía lo que estaba pasando era yo. El día sábado volvió a tocar, imagínense, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una insistencia. Y el sábado le dije a mi mamá, no se preocupe, ya sé quién es, yo voy a salir. Y me dice mi mamá, no hombre, mire, tranquilo, no le vaya a hablar mal, que no.
déjeme, yo voy a hablar con ella. Y miren, me recuerdo que abro la puerta y miro una hermanita tipo Saqueo, ¿verdad? Como de 1,60 m, la hermanita chiquita. Y que me queda viendo, ¿verdad? Y me dice, hermano, me dice, y me abre los dos brazos. Y le digo yo, momento, yo no soy su hermano. Y no, es que mire, que con aquella emoción, como que hubiera visto a no sé quién. Y me dice, hermano, me dijo, es que lo quiero invitar a la iglesia. Yo me reí, le dije, usted no sabe con quién está hablando. Y me dice, pues sé con quién hablo, por eso lo estoy viniendo a invitar. Y entonces le digo yo, mire, pero ¿cuál es la insistencia de llevarme a la iglesia? Y mi mamá estaba detrás de mí y me pellizcaba, como la buena mamá que es, me pellizcaba en la espalda para que no fuera tan abusivo. Y entonces le digo yo, mire, yo no quiero ir a su iglesia. Yo no creo en Dios. Y me dice, pues eso es el ánimo que a mí me da para llevarlo a la iglesia. Y entonces mi mamá me decía en el oído, acepta, hombre. Mira, me dijo, solo llevo una semana tocando y si vos no vas, esta va a venir siguiendo tocando la puerta. No nos va a dejar tranquilos, anda a la iglesia. Vos no tenés nada que perder, me dijo, y mucho que ganar. Y ella se me quedaba viendo y le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo acepto ir a su iglesia con dos condiciones. La primera es que no me diga hermano. Me enojaba que me dijeran hermano. Me molestaba tremendamente. Segundo, le dije yo, usted se va por su lado y yo me voy por el mío. Yo decía en mi mente, qué vergüenza que los de la pandilla me miren con aquella la aleluya, va, como que no, ¿verdad? Entonces, de lejitos, va. Ya no era ella la que podía tener vergüenza por mí, sino era yo. Y me recuerdo que me da la mano y me dice, está bueno, hacemos trato. Y miren, tomo la primera decisión buena en mi vida. Le doy la mano a la hermanita y la hermana pegó unos gritos. Mire, yo no sé si les pagan por llevar gente a la iglesia, pero iba contenta, gritando de alegría y de felicidad porque me había pescado para la iglesia. Me recuerdo que solo eso pasó. Lo que no le pregunté era cuándo y a qué horas. El día domingo a las 6:30 de la mañana estaba tocando la puerta de mi casa. Y me recuerdo que yo pues estaba dormido, yo me levantaba temprano, tipo 11, pero ella se había pelado, llegó a las 6:30. Y me recuerdo bien que llega mi mamá a la puerta de mi cuarto y me dice, vos, te busca tu hermana, ¿va? Y yo me empecé a reír, le dije, ¿qué hermana? Yo no tengo hermanas, ¿va? Y me dice, ahí está allá afuera, la que te dijo que te iba a llevar a la iglesia. Vos, pero mira la hora que es, ahí está parada. Y me empecé a arreglar, me puse el pantalón más flojo que tenía, la camisa más floja que tenía, y me metí una escuadra en mi espalda, y mi mamá me dice, ¿para qué llevas una pistola? Y le digo yo a mi mamá, mire, yo sabía lo que había pasado, no se preocupe, mamá, le dije, yo no sé qué hermanitos vemos, mañana no sabemos, ¿va? Entonces yo me llevé mi pistola y empiezo a salir y le digo, bueno, usted se va por su lado, yo por el mío. Empezamos a caminar y la hermanita en cada intersección que nos mirábamos me hacía. Y miren, yo iba pero enojado, molesto, incómodo con la situación. Yo me recuerdo que íbamos casi llegando a la iglesia cuando miro que era la iglesia a la que yo le había robado un par de bocinas. Me dio una vergüenza y me quedo así parado medio camino y miro a los hermanos y los hermanos decían, ahí viene el de las bocinas, guarden las bocinas. Mira, era una cosa tremenda, pero seguí caminando, pues cuando uno está en el mundo, pues no le pone atención a la vergüenza, seguí caminando. Y cuando me paro en la puerta, todos se me quedan viendo asustados y se para aquella hermanita atrás y dice, momento, dijo, yo lo invité, dijo. Y todos así como que, puchica, hermana, lo invitó, ¿verdad? Y aquí hasta la luz de Jesús se le brillaba a la hermana, ya mero le faltaba la aureola, ¿verdad? Había pescado a alguien imposible de pescar para la iglesia. Me recuerdo que entro, yo lo digo en mi testimonio y es bien real y verídico, así pasó. Me metieron y cuando iba yo en medio de dos sillas, había una hermana, bendita de Dios, que cuando yo iba pasando empezó a hacer así. Decía, cuando yo iba pasando, decía ahí que tuvieran cuidado porque yo robaba, ¿verdad? Iba haciendo la seña correspondiente, ¿verdad? Y yo pasé, me sentaron hasta adelante y miren, lo primero que me cayó mal fue el cuate que estaba cantando. No me gustó porque estaba de cantar, a mí me gustaba una de Vicente Fernández, una Méndez Comprendes, Control Machete, pero este estaba cantando otra cosa que no me gustaba. Y de repente me recuerdo que pasaron a un loco a hablar de Dios y predicó, yo no sé de qué predicó esa noche. Pero me recuerdo que al final dijo, ya vamos a terminar, y fue como
como agua para mí. Me paré y me fui a parar atrás. Yo dije, solo este cuate diga que se terminó y me voy. En eso dicen, vamos a darle la bienvenida a los que hoy nos visitan por primera vez. Yo estaba hasta atrás y me quedé callado porque no quería bienvenida. No me gustaban los abrazos. A mí no me enseñaron que había que abrazar. Y de repente aquella hermana bendita de Dios, la hermana Mosquito, que no solo era necia, sino también metida, empieza a decirles, ese es nuevo. Empezó a señalarme, decía, este es nuevo. Y miren, yo me le quedé viendo con una cara, ya se imaginan la carita que le hago a la hermana. Y empiezan más de 40 hermanos a quererme abrazar, deseándome que Dios podía cambiar mi vida. Me recuerdo que algunos no se acercaron. Yo creo que eran clientes míos porque no se acercaron. Algunos de lejos me hacían señas, así como que Dios, mire, ¿qué hace con usted? Pero entonces dije yo, bueno, esto ya se terminó, me voy a ir. De repente llega la hermana Mosquito y me dice, David, le tengo una sorpresa. Y vine yo y me le quedo viendo y le digo, ¿qué? ¿Me va a dejar de molestar o qué onda? Quiero contarle, me dijo, que me dieron la oportunidad para inscribirlo a un retiro de vida en el Espíritu. Ay, hermana bendita de Dios. Le digo yo un montón de cosas bien amables y me fui de la comunidad para mi casa. Llego a mi casa molesto y le digo, mira, mamá, esa mujer, mire, ya se imaginan. Y mi mamá calmadita se me quedaba viendo y me dice, ¿qué perdés? Imagínate que para invitarte a la comunidad vino una semana. No quiero pensar qué va a hacer para llevarte al retiro. Y entonces decido aceptar el reto de irme a un retiro hace más de 23 años. Me recuerdo que le digo a mi mamá, no sé qué llevarme, vos decime qué hago. Y me dice mi mamá, mira, llévate lo más importante para vos. Queridos hermanos, especifiquemos cuando qué es lo más importante. Yo no me llevé ropa, no me llevé cepillo de dientes, no me llevé más nada que 3 cartuchos de marihuana y 3 grillos de cocaína. Y así me fui a mi retiro hace más de 23 años. Yo dije, si me van a sacar por llevar drogas, que me saquen. Entonces yo no quiero ir. Y me recuerdo que llegué a un retiro hace más de 23 años. Estaba en el retiro el día viernes, me alejé un poquito y me fui a drogar un poquito, nada más un poquito, para agarrar un poquito de fuerza. El día sábado en la mañana empezaron a decir que era el día en que había un regalo para nosotros. Y yo decía, ¿y estos qué nos irán a regalar, va? Yo ya estaba algo enojado porque el de la alabanza va de cantar sus canciones y decía, me recuerdo de 2 muy especiales, decía, mi mano está llena de su bendición. Y mire, cada vez que alguien me quería tocar, yo le hacía una cara. Me recuerdo que Nima y yo los volteaba a ver con una cara y los pobres hermanos asustados ya no se acercaban. De repente empezó a él a darse cuenta que yo no estaba haciendo eso y empezó, baja el río, baja el río. Y miren, en una de esas, baja el Jordán, y se voltean y me agarra la cintura una hermana que, ay, hermano, yo decía, ¿y esta qué le pasó? De verdad, miren, ni nos conocemos y ella estaba de agarrarme la cintura. Yo no sabía de verdad lo que Dios tenía preparado para mi vida. En la tarde dijeron que era la promesa más importante para un cristiano, que era la promesa del Padre, y que viéramos lo que viéramos y oyéramos lo que oyéramos, no abriéramos nuestros ojos. Y entonces yo dije, estos van a empezar con sus rollos que se tiran al suelo, que hablan solos, que se ponen a llorar. No, esto no es para mí. Y me fui a un lugar que fue el baño de mi habitación. Yo dije, en el baño no me van a buscar. El baño es el único lugar donde ellos no me van a encontrar. Me fui a meter al baño, me senté a la par del inodoro, literalmente a la par del inodoro, y empezaron ellos su tema. Terminó el tema y de repente empezó a sonar una alabanza que decía, nadie te ama como yo. Y saben, queridos hermanos, yo escuchaba la alabanza que decía, nadie te ama como yo. Y yo me ponía a preguntar, ¿por qué él me decía que nadie me amaba como Dios? Yo solo quería ser feliz. Yo quería que papá un día me abrazara y me dijera que me amaba. A mí no me importaba dormir en un cartón, no me importaba tal vez no tener que comer. Pero me hubiera gustado que mi papá me diera un abrazo. Me hubiera gustado que mamá me dijera que me amaba, pero estaba tan afanada en darme de comer.
Y me recuerdo que esa alabanza sonaba y replicaba, nadie te ama como yo, nadie te ama. Y miren, empezó a entrar una cosa en mi corazón. Empecé a sentir el deseo de llorar y no, decía, yo no tengo que llorar, yo soy el jefe de la pandilla, ¿por qué voy a llorar? Yo nunca he llorado, ni drogo, lloraba, imagínense, estaba llorando ahí en el baño. Quiero contarle que hace más de 23 años Jesús llegó a un baño, Jesús llegó a un inodoro a visitarme. Y me recuerdo que escuché aquella voz de Dios y le dije, mira Dios, yo no te conozco, no sé quién sos. Al contrario, he hecho cosas desagradables, pero estoy cansado, ya no quiero seguir. Miré mis manos ampolladas, vi mis manos con todo el daño que había hecho, vi mi cuerpo y me di cuenta que no tenía solución en mi vida. Y le dije a Dios, si algo puedes hacer con mi vida y en algo te sirve, aquí estoy. ¿Para qué le dije eso a Dios? 23 años después, heme aquí. Me recuerdo que abrí la puerta del baño convencido que Dios podía hacer algo en mi vida. Salí y saben, en el grupo de servidores estaba la hermana Mosquito, fíjense. Y cuando yo abrí la puerta, la que estaba en la puerta esperando era la hermana Mosquito. Y me dice, hermano, vamos a orar por usted. Y miren, empezaron a orar por mí, clamaron por mi vida, se derramó el Espíritu Santo. Regresé a mi casa y lo primero que hice fue ir a buscar a mi papá. Aquel hombre que me había dejado una cicatriz en mi frente. Aquel hombre que me había dicho que yo era una maldición. Aquel hombre que muchas veces yo le decía que ya no me pegara y sin embargo me seguía pegando. Estaba ahí parado frente a mí por primera vez. Le dije, mire papá, perdóneme. Miren, de verdad hoy conocí a Jesús. Le dije, yo ya no quiero ser el mismo. Quiero contarle que por primera vez papá me da un abrazo. Fue una de las noches más importantes de mi vida. Aquella viejita hermosa que la había hecho llorar, que le parece pasar vergüenzas, empezó a sonreír y oraba y decía, Dios escuchó mi oración, Dios escuchó mi oración. Y me recuerdo que llegué a mi iglesia y lo primero que hice fue pedir perdón por haberme llevado las bocinas. Les dije que iba a trabajar fuerte por devolverlas en algún momento, ¿verdad? Y me recuerdo que algunos hermanos me decían, no se preocupe, hermano, qué bueno que está con nosotros. Me recuerdo que empezaron a decir que había una oportunidad para ir a estudiar a Casa con Boni como misionero comboniano. Y aquellos coordinadores buenos que hay, yo le dije, mire, ¿qué puedo hacer para volverme misionero? Y se me quedó viendo. Y me dijo, mira vos, Patojo, me dijo, esto solo quien tiene el don, me dijo, vos no tenés el don. Y miren, me recuerdo que me fui a mi casa pensando quién era ese don que él decía, ¿verdad? Si don Chalo, don Pedro, don Juan, ¿quién será ese don? Pero miren, me atreví a apuntarme. Yo dije, todos modos, lo más que me pueden decir es que no, el no ya me lo gané, así que quiero contarle que para sorpresa del coordinador y más sorpresa mía, me gané una beca para ir a estudiar a El Salvador 6 años. Fui misionero comboniano en El Salvador, estudié en una casa de padres jesuitas, estudié mi bachillerato en teología cristiana y miren, regresé a Guatemala y me regreso a Guatemala y me recuerdo que hacen una asamblea, yo voy a predicar en la asamblea para darme a conocer y me recuerdo que en la primera fila estaba mi mamá. Empecé a predicar y ahí estaba mi viejita y terminó la prédica y mi mamá se acerca. Yo dije, me va a felicitar mi mamá. Y se me queda viendo y me dice, vení para acá. Y yo le dije, sí, mamá, le dije yo. ¿Te recordás que un día te dije que ibas a predicar la palabra de Dios? Sí, le dije. Y no que estaba loca, me dijo. ¿Sabe? La oración de una madre tiene poder. La oración de una madre escuchada por Dios tiene poder. Quiero contarles que tengo 22 años de ministerio. Tengo un ministerio que se llama Una Noche con Jesús. Predicamos los días miércoles, domingos. Hoy por la pandemia hemos estado haciendo un poquito este tipo de prédicas. Usted nos puede encontrar, así como aparece mi nombre en la pantalla. Usted nos busca y estamos conectados los días domingos en las prédicas virtuales Una Noche con Jesús. Miren, me recuerdo que empecé a caminar, empecé a servir en mi iglesia, empecé a trabajar con mi papá, empezamos a dar testimonio, empezamos a llevar esa palabra del Señor a muchos lugares y empecé a tener sueños. Empecé a tener muchos sueños y anhelos. Me quería comer el mundo, aquello que no había disfrutado me lo quería comer. Y me recuerdo que una de las primeras cosas que hice
fue decirle a mi papá que yo quería viajar, quería irme a otra nación. Y me recuerdo que era casi imposible creer que yo podía viajar a otra nación. Hoy bendigo a Dios porque conozco 8 países distintos, he viajado a 8 naciones llevando mi testimonio de cambio de vida. He podido llevar mi testimonio a donde la gente creía que David Jolón no podía llegar. Conozco Centroamérica, conozco México, conozco Belice, conozco Panamá, próximamente Inglaterra, próximamente Dios nos permitirá ir a muchas naciones. Confiar en que Dios es bueno y que va a abrir las puertas de nuestras vidas. Conozco las naciones, sin pagar un solo centavo he podido viajar. Quiero contarles que el viaje a Costa Rica fue un viaje bien icónico porque me llaman para invitarme a Costa Rica y yo le dije, mire, pues yo soy casado, va usted. No se preocupe, pues llévese a su esposa. Mire, le dije, pero tengo una niña, le dije, no se preocupe, solo el perro no me puede llevar, pero me fui a Costa Rica con mi familia. Y miren, bendito mi padre, Dios ha sido bueno con nosotros. Me recuerdo que le dije a Dios que quería ser útil, quería predicar. El sueño de mi madre empezó a hacerse realidad. Mi mamá era mi fan número 1. Mi mamá le contaba a la gente, mire, mi hijo va a salir en Radio Sama, mi hijo va a salir en Radio María, mi hijo va a estar en tal canal. Y mire, mi mamá era mi fan número 1. Mi mamá le decía a las comunidades que yo ya estaba predicando. Y miren, empezamos a servir en esta bendita iglesia de Dios que amo con todo mi corazón. Todos cuando me miraban me decían, usted no es católico, ¿va? Le decía yo al contrario, yo soy 100% católico. Y me decían, es que no puede ser un católico así. Pues para que se den cuenta, si hay católicos así. Habemos católicos que amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que somos marianos de corazón y que vivimos un evangelio completo en nuestras vidas. Me recuerdo que le dije al Señor que me quería casar, no quería estar solo. Tenía 23 años y mi mamá cada vez que me miraba me decía, te va a dejar el tren, te va a dejar el tren. Y miren, me tiraba presión, me decía, mira, yo quiero conocer a mis nietos. Y miren, yo estaba preocupado por los nietos, yo estaba preocupado, 23 años, llegaba a las comunidades y decía, mi nombre es David Jolón, soltero, mire, yo hacía mi promoción solita, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo fui al Titanic, yo fui a ver el Titanic solo, los que son de mi tiempo, pues se recordarán el estreno del Titanic en el cine, yo me fui solito a ver el Titanic. Yo, cuando el Jack se estaba muriendo, yo miraba que las parejas lloraban y le limpiaban los ojos, y yo solito estaba llorando por Jack, que no había nadie conmigo. Estaba tan solito, dijo el de Shrek, que no había nadie a mi lado. Solito yo estaba ahí en esto de la película, y miren, me empecé a preocupar. Yo me miraba en el espejo y le decía, Señor, ¿será que se va a perder todo esto? Decía, Señor, por favor, fui a hacer retiros vocacionales, dije, de repente voy a ser sacerdote. Miren, pero no, Dios tenía un plan para mi vida. Un día le dije a Dios, ya no voy a buscar. Me voy a quedar solo, pues me voy a quedar solo. Estaba en una comunidad que se llamaba Jóvenes de María, compartiendo la palabra, y un hermano me dice, mire, lo quiero llevar a mi casa, a que vaya a compartir la palabra. Llegué a su casa y era una época de diciembre, miro pasar una mujer hermosa, de verdad, miren, yo con el respeto a las hermanas, mi esposa es hermosísima, y yo sé que para Eric y para todos los demás, pues la de ustedes es hermosísima, y qué bueno, de verdad, porque no me gustaría que pensaran que la mía también es hermosísima para ustedes. Entonces, y miren, yo empecé a ver a la muchacha y yo me le quedaba viendo, y cuando terminó la prédica, me dice el hermano, mira, me dijo, fíjate que te quiero invitar, me dijo, a que vengas dentro de 15 días a predicar. Y yo le dije, está bueno vos, le dije, pero haceme una campaña, le dije, invitar a la misma gente. Le dije, miren, yo quería darle seguimiento al tema, y me recuerdo que antes de irse, me dice, mira, te voy a presentar a mi familia. Y cuando me presenta a su familia, la quinta hija era la hija de aquel, era la que a mí me había gustado. Y miren, de verdad, si aquel hubiera sabido que a lo que iba, de repente no me invita, fíjense, pero hoy quiero contarle que aquella muchacha que yo vi ese día, hoy es mi esposa. Nos casamos hace 15 años, un 15 de julio, cumpleaños el 14, y mi regalo de bodas de cumpleaños fue mi boda hace 15 años. El otro mes estamos de bodas, de aniversario de bodas, y de cumpleaños, 41 años, me estoy echando ya el otro año. Y me recuerdo que nos casamos con sueños, con anhelos, con muchas cosas en nuestro corazón. Me recuerdo que había un lema con nosotros. Nosotros pensamos, dijimos, al año de casados vamos a empezar a tener familia, no vamos a tener al principio, queremos hacer nuestras cositas, pero mire, Dios tiene planes distintos.
Mi esposa, nosotros nos casamos en julio, en octubre resulta embarazada, bajo todos los pronósticos, nadie creía que estaba embarazada, pero para la gloria de Dios, mi esposa quedó embarazada en octubre. Hace 14 años, un 25 de junio, estaba naciendo mi hija Cladvi Saraí. Mi hija el viernes va a cumplir 14 años. Y miren, me recuerdo como si fuera ayer que yo tenía a mi hija cargada en mis brazos. Me recuerdo que hace como unos 3 meses, cuando terminó la pandemia, salimos a un centro comercial. Yo iba de la mano con mi hija, siempre me gusta llevarlo de la mano. Y había un lugar de juegos y ahí estaban unos muchachos, fíjense. Y de repente me gritaron aquella frase que duele ustedes, pero duele aquí en el corazón fuerte. Y me volteo así molesto y mi esposa me agarra la mano y me decía, ¿qué pasó? No, que me digan estos, ¿qué me dijeron? Yo estaba molesto. Y miren, sale un patojo ahí entre todos y se me queda viendo y le digo, ¿qué me dijiste? Y se me queda viendo y me dice, suegro, me dijo. Y mire ustedes, sentí que mi corazón se abrió de par en par, volteaba a ver a mi hija y me recuerdo que me fui a mi casa, empecé a llorar en mi casa y mi esposa me decía tan grandote y llorando, y mire yo llorando. ¿Saben por qué? Porque en veces uno nunca cree que los hijos crezcan así tan rápido, se nos vayan, un día los tenemos, un día no están con nosotros. Como les comentaba, mi hija el otro mes, el otro año va a cumplir 15 años ya. Y mire, de verdad es una bendición, de verdad es una bendición, es una princesa. Yo mido 1,80 m, ella mide con 1,60 m y algo, es una niña grande. Y miren, hoy bendigo a Dios porque Dios me ha bendecido. Hace 9 años nació Matías. Matías nació con un problema en el corazón y en los pulmones. Los médicos dijeron que solo iba a vivir 3 días. Pero como estoy acostumbrado a los milagros que Dios hace, Matías este 8 de mayo cumplió 9 años. Y el 8 de mayo es un día especial para los que somos marianos. Sabemos qué pasa el 8 de mayo. Es una bendición preciosa del Señor tener 2 hijos maravillosos. Quiero contarles que todo no ha sido fácil. Yo me recuerdo que le decía a Dios, mira Dios, yo no quiero allá andar más en bus, de verdad que cansado. Eric, muchas veces cuando íbamos a predicar, uno de los requisitos para yo ir a predicar era que me fueran a traer a algún lugar porque no tenía vehículo. Muchas veces me llevaron y me trajeron a los lugares porque no tenía cómo irme. Y un día me dijo alguien, mira, me dijo, ¿y por qué no le pediste a Dios un carro? Ay, decía yo, un carro, qué complicado esto, ¿verdad? Si me mira doble es que ya logré entrar a la computadora. Oye, no se me vaya a asustar. This meeting is being recorded. Me voy a quedar. ¿Estoy ahí? ¿Hoy sí? De vuelta, voy ahí. Ahí estamos. Solo me voy a poner yo porque se mira el Eric. Ahí está. Hoy sí. Bueno. Y miren, me recuerdo que un día estaba en una comunidad, se acerca un hermano y me dice, hermano David, le quiero regalar algo, me dijo, pero se tiene que ir conmigo, me dijo. Le dije yo, no, el hermano, le dije yo, ya cambié mi vida, yo ya eso ya no le entro, le dije yo, ¿verdad? Pero miren, al final me fui con el hermano, ¿verdad? Algo lento ni perezoso me fui. Y me recuerdo que me lleva a su casa y cuando estoy en su casa me dice, mira hermano, esto es lo que Dios tiene para usted. Quiero contarles que hace 5 años me regalaron un BMW, me regalaron mi primer carro, gracias a Dios, y bendigo a Dios porque, miren, de verdad, Dios ha sido bueno. Al año en una comunidad me dijeron, hermano, ese es el carro de su testimonio. Sí, le dije. Mire, me dijo, ese carro pues no lo lleva a todas las misiones, le voy a regalar otro. Me regalaron una camioneta Montero Sport para la gloria de Dios. Me han regalado 2 vehículos. Hoy allá afuera está mi carro bañándose porque estaba lloviendo, pero a cántaros aquí en Guatemala. Y miren, hoy bendigo a Dios porque no es una camionetía que me lleva, que me trae la misión, que hoy le contaba a mis hermanos que esta es mi 3ª actividad en el día. Y estoy después de esto en mi 4ª actividad que voy a tener. Hoy bendigo a Dios porque he entendido que Dios me trajo para algún plan. Aquel don que tenía de hablar lo puse en práctica. Tengo 22 años de ser predicador. Predico, esto del testimonio es un hobby, lo que hago es predicar la palabra de Dios, que es mi verdadera vocación, pero realmente es importante contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Quiero ir terminando contándoles que hoy mi papá es mi mejor amigo, que hoy con mi viejo compartimos el Día del Padre el día jueves. Y miren, mi papá es mi superhéroe. Hoy cuando me miro en el espejo ya no miro la cicatriz, aunque esté ahí. Lo que yo miro es el poder de Dios en la vida de mi papá. Hoy somos grandes amigos. Un día mi papá me dijo, mira, mijo, ya no quiero saludarte así normal, te quiero dar un beso. Y le dije, bueno, si vos crees que se puede, pues démosle el beso. Yo no estaba acostumbrado. Y un día estábamos en un lugar, ¿verdad? Y llegó mi papá y me dio un beso. Y se picó, ¿verdad? Y me dio otro. De repente me dio otro, ¿verdad? Y yo vi que a lo lejos había unas señoras. Y la señora, decía la señora, y con un muchacho guapo, decía la señora, ¿verdad? Y le digo yo a mi papá, mire papá, le dije yo, agarre onda, mire, la gente se nos queda viendo. Y mi papá me dice, no, pero vos sos mi hijo. Sí, le dije, pero eso lo sabe usted, ellas no saben que usted es mi papá, ¿verdad? Miren, hoy es un amor precioso con mi viejo. Hoy no sé si soy el mejor papá del mundo, pero intento ser el mejor papá del mundo. Quiero contarles que Dios me lo ha dado casi todo. Me dio una esposa, me dio unos hijos, me dio carro, me dio una comunidad, me dio una iglesia, me dio amigos, me dio hermanos en Cristo. Lo único que no tengo ahorita es casa. En medio de la pandemia nos tuvimos que venir de casa porque habíamos pagado muchos años adelantado, entonces nos tuvimos que mudar de casa. Y miren, en medio de la pandemia no sabíamos para dónde irnos. Y miren, cuando uno siembra algo, uno lo cosecha. Una hermana de comunidad me llamó y me dijo, hermano, ¿qué le está pasando? Lo miro triste en sus prédicas de los domingos, y le conté. Y miren, me dijo la hermana, yo conozco una hermana que le puede dar una casa, me dijo. Fíjense que hoy actualmente vivo en un residencial aquí en Petapa 2, se llama, yendo para San Miguel Petapa. Y miren, bendigo a Dios porque sin un solo centavo me pasé aventado, ¿verdad? Y después conseguí el depósito, después conseguí la mensualidad. Ya han pasado 5 meses de la misericordia de Dios. Hoy estoy en el cuarto de mi hija, que en la computadora de mi hija está el cuarto de mi hijo con su computadora, pero mire, yo bendigo a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Quiero contarles que no todo ha sido fácil. Con esto voy a ir casi terminando. Hace 4 años iba para una comunidad a predicar, cuando de repente pues me llaman y me dicen, hablo con don David Jolón, sí, mucho gusto. Necesitamos que si va manejando se estacione, tenemos que darle una noticia. Me recuerdo que me estacioné. Me dice, ¿usted es el hijo de doña Margarita García? Sí, le dije, yo soy el hijo de ella. Necesitamos que se presente a la morgue de la zona 9. Su mamá acaba de fallecer. Saben, hermanos, hace 4 años llegué a la morgue de un hospital. En una plancha de cemento fui a ver al amor de mi vida. Fue a ver a la mujer que creyó en que Dios podía cambiar mi vida. Y me recuerdo que le decía yo a mi mamá, mamá, levántese, hombre, vámonos para la casa. Pero, ¿sabe? Mamá ya no se levantó. Me tocó llevarla a un cementerio donde hace 4 años, ella murió el 23 de junio de hace 4 años. Lo cual quiere decir que el próximo miércoles mi mamá está cumpliendo 4 años de haber partido a la presencia de Dios. Y sabe, yo sé que en algún lugar del cielo mi mamá está feliz por lo que yo ando haciendo ahora, por lo que ella sembró en mí, por la confianza que tuvo en mí. No ha sido fácil. Todos los días extraño su aroma, todos los días extraño su voz. Me hubiera gustado poderle dar ese regalo de verme donde estoy. Quiero contarles la segunda cosa. Mi papá se enfermó de COVID. Estuvo 40 días internado, luchando por su vida. Quiero contarle que es un sobreviviente del COVID. Está luchando. Las secuelas del COVID son fuertes, tremendas en su vida. Hoy me hubiera gustado que estuviera conmigo, pero está padeciendo de las consecuencias del COVID. No vivo en la zona 5, pero bien me lo hubiera traído, pero está malito, no puede salir. Aquí la lluvia está tremenda y lo estamos cuidando aquí en nuestro país. Quiero terminar contándole algo. Con esto termino, gracias. Con esto termino. Allí se recuerdan que el corte de luz no fue problema mío. Con esto termino. Dos, me voy a robar una más.
hace unos años andaba en otro país dando testimonio. Cuando terminé, yo vi que había una pareja que estaba llorando. Yo le dije, mire, si alguien quiere pasar a dar testimonio, pase al frente y da testimonio. Pasó esta pareja que estaba a llorar y la pareja se sube al escenario y dice la hermana, hace unos años nos vinimos huyendo de Guatemala. Las pandillas entraron a nuestra casa por secuestrar a mi esposo, mataron a nuestra niña de 5 años. Y el hombre que entró a esa casa a secuestrar a mi esposo y mató a mi hija está ahí parado dando testimonio. Saben, hermanos, hace un par de años entendí el daño que yo había hecho a mucha gente. Hoy tengo una hija y yo no sé qué pasaría si alguien le hace algo a mi hija. Pero miren, yo estoy aquí por agradecimiento, no estoy aquí por fama ni fortuna. Estoy aquí porque estoy agradecido con Dios. Y la última, he querido tirar la toalla. Todos los días me toca a veces querer tirar la toalla. Cuando mis hijos me piden alimento y no tengo, cuando lo único que aprendí tal vez fue a robar, cuando de repente me llaman del colegio para decirme que si no pago me lo sacan, me dan ganas de seguir adelante en otro lado. Lo que yo gano en un mes lo puedo ganar en días aquí. Pero sabe, hay algo que he aprendido bien en este precioso camino del Señor. Que Dios no hace chapuces, que Dios lo que hace lo hace bien hecho. Y lo que ha hecho en mi vida lo ha hecho bien. Así que yo quiero orar por usted, le quiero pedir al Altísimo que le bendiga, que le llene de su bendición y que sobre todo se atreva a creer que para Dios no hay nada imposible. Así que Dios les bendiga. Yo le voy a invitar a si usted me ayuda, ponga una actitud de oración. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta tarde maravillosa. Te pedimos, Padre, bajo el auxilio y el amparo de tu Espíritu Santo, que nos bendigas, que nos llenes de tu bendición, Padre. Hoy, Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has bendecido, nos has dado de tu amor, Señor, y nos has permitido recibir, Señor, la victoria de tu Hijo Jesucristo. Padre, hoy te alabo, Señor, y te bendigo porque tú eres fiel, Señor, y verdadero. Gracias, Dios poderoso, porque tú has estado a nuestro lado, Señor, todos los días de nuestras vidas. Te doy gracias, Dios poderoso, porque tú has sido bueno, Señor, y me has ayudado a salir adelante, Padre. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no hubieras llegado a mi vida? Padre, hoy convencido estoy, Señor, que tú tienes poder para cambiar, Señor, cualquier designio en nuestras vidas. Bendice, prospera y provee a cada uno de nosotros. No permitas, Padre, que ese virus toque nuestras vidas. Te pedimos, Padre, para que un día se acabe, Señor, y cantemos y dancemos como David, Señor, en victoria, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Hoy, Mamá María, intercede al Padre por nosotros y permítenos poder seguir siendo esos servidores fieles como tú lo eres. Hoy, en el nombre de Jesús, bendice la comunidad, Señor. Bendice, Señor, a esta comunidad virtual que estos hermanos tienen. Permíteles, Padre, expandirse y llegar a más naciones, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, bendecimos a los papás que hoy están acá, a los papás, Señor, que no están, Señor, pero que por alguna razón, Padre bendito, son parte de esta comunidad. Gracias por los que ya hoy, Señor, pueden llamarse papás, Padre bendito, darles el don y la sabiduría para guiar a sus hijos. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Bajo el auxilio, el amparo de la Trinidad Divina, decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este testimonio sea para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Y ahora yo le quiero pedir un favor a usted. Hoy que se vaya a dormir en la noche, ore por el hermano David para que siga adelante en este ministerio. Que Dios les bendiga. Feliz tarde y espero que sea para una próxima la oportunidad. Bendiciones. Gracias, David, de verdad. Hoy sí le podemos decir hermano, ¿verdad? Muchísimas gracias por su testimonio. Creo que, wow, cambió nuestra vida también, nuestra forma de pensar, muchos estigmas también que se viven en la sociedad y todo, ¿verdad? Le damos toda la gloria a nuestro Señor y bendecimos su vida. Hoy también tenemos aquí la presencia del Padre Ubaldo. No sé si el Padre quisiera agregar algo o nos da su bendición. Aquí la hermana Sandrita nos dice muchas gracias, David, qué hermoso testimonio. El amor de Dios es incomparable y perfecto.
Creo que el padre no está por ahí, ¿verdad? Se nos escapó Padre Ubaldo. Es como el padre. Bien está ahí, pero sí está conectado, pero seguramente estará Tal vez está en alguna actividad porque a veces, algo ocupado, debe estar algo ocupado. bueno, Solo estaba escuchando seguramente. Sí, bueno, entonces solo recordarles a todos, ¿verdad? Que para el siguiente sábado siempre igual a la misma hora en el mismo canal. Y nuevamente agradecerte, David, por tu tiempo, por tu testimonio, ¿verdad? Y por esa perseverancia. Tener por seguro que nos vamos a seguir manteniendo todos unidos en la oración. Y gracias, de verdad. Gracias por ser testimonio. Muchas gracias, David, por haber aceptado la invitación. Dios te bendiga. De verdad que siempre es muy edificante y de mucha bendición escucharte, ¿verdad? Y pues seguimos ahí unidos en oración para que Dios te siga fortaleciendo y proveyendo todo lo que necesitas. Amén. Un abrazo fuerte, bendiciones a todos y esperamos ya a los bebés que están por nacer. En el nombre de Jesús, que todo salga bien, que salga de bendición. Para Dios no hay nada imposible. Les agradezco mucho. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima. Bendiciones para todos. Si nos quieren seguir, ya acepté algunas invitaciones ahí de algunos en Facebook. Los domingos, este domingo a las 8 de la noche están invitados el hermano David Jolón en su programa Una Noche con Jesús. Así que bendiciones para sus vidas y gracias, hermanos. Que Dios les guarde. Bendiciones para sus vidas. Un abrazo, David. Un Bendiciones. fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. y feliz Día del Padre, David, feliz Día del Padre a todos los que están acá en la comunidad virtual, a los que ya tienen al bebé en brazos y a los que están esperando, que por ahí hay otros esperando también. Así que, Bendiciones a feliz todos. día. Feliz fin de semana para todos. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en sus corazones y primero Dios, nos volvemos a encontrar el siguiente sábado. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Sí, la siguiente prédica del hermano David va a ser en Inglaterra, dice. Italia, Por fe, hermano. En Italia también. también por allá. Bendiciones, muy amables. Bendiciones. Adiós. Sí, sí.